Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Tras el triunfo del en contra en el plebiscito, el gobierno se decidió a reimpulsar dos reformas claves, la previsional y el pacto fiscal. Y a pesar de algunas respuestas destempladas de primera instancia, desde la oposición han ido dando muestras claras de apertura al diálogo, lo que abre una ventana de esperanza para un gobierno que intenta retomar la agenda y las riendas del relato político del país. Pero ¿será suficiente la voluntad de negociar o de diálogo? ¿O una vez más las conversaciones quedarán en el pantano de las eternas diferencias entre oficialismo y oposición? Las pensiones en Chile no dan para más. La pensión promedio no supera los 300.000 pesos y se requiere que la política llegue a un acuerdo urgente para elevar esos montos. A ver si esta vez se animan y logran sintonizar con un gran problema de los chilenos. Dejar de trabajar, querer descansar dignamente y no poder hacerlo porque las lucas no alcanzan. Aquí comienza Tiempos Violentos. Para lograr cosas como esta se requiere unidad y altura de miras, se requiere pensar en las próximas generaciones y no estar secuestrado por los intereses de corto plazo. Por ello también, y aprovecho de mencionar algo de contingencia, me alegro también que hoy haya sectores de la oposición que se abran al diálogo por las reformas que tenemos la convicción Chile necesita, en particular la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Porque Chile y la ciudadanía nos exige que la política dé resultados, que la política y la democracia no esté inserta y obnubilada por sus propias peleas. Chile nos exige que la política dé resultados. El presidente de la República, Gabriel Boric, cierto, esta mañana, haciendo referencia a la apertura al diálogo de la oposición y a la posibilidad de que esto alcance para finalmente avanzar con algunas reformas. ¿Qué piensan nuestros invitados del ambiente político, del escenario político en el que nos encontramos hoy día? Pero antes, buenas noches, Daza Mauricio, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente acá en Tiempos Violentos. ¿Qué es esto de que Eduardo Macaya, imputado por abuso sexual en contra de menores de 14 años, reiterados en contra de 4 menores de edad, fue al Tribunal Constitucional? ¿En qué consiste esta petición? ¿Qué impacto podría tener en el proceso? Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar también esta noche acá en Tiempos Violentos. En Tiempo de Daza, que vuelve hoy en gloria y majestad al programa. Prepárense porque viene muy interesante con el tema que anunció Mauricio. ¿Qué piensan nuestros invitados respecto de la política, del escenario en el que nos encontramos, de lo que dijo el presidente esta mañana? Saludamos a Gonzalo Youssef, exdirector de la ANI, abogado penalista. Gonzalo, buenas noches. Tus 10 segundos, adelante. Buenas noches. Creo que el tema que menciona el presidente es importante, pero más importante es el crecimiento, es urgente, y el tema de la seguridad. Mataron 9 personas este fin de semana. Esos son los temas urgentes. Esos son los temas urgentes, ¿no? Entonces, previsión, no pacto fiscal, según Gonzalo Youssef. También nos acompaña Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social. Lorena, muy buenas noches. 10 segundos, adelante. Hola, buenas noches. Decir que estamos expectantes a ver de esta apertura que tiene Renovación Nacional para poder dialogar sobre un proyecto que lleva 10 años estancado, y lo que estamos pidiendo es que se ponga en el lugar de la gente. Perfecto, Lorena, vamos a estar profundizando respecto a aquellos conceptos. Juan Valdés, ex vicepresidente del Partido Socialista, está con nosotros. Juan, gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Qué te parece el escenario en el que nos encontramos? 10 segundos, adelante. Hola, buenas noches a todas y todos. Lo primero que se me viene a la cabeza es que hemos tenido 2 procesos constitucionales fallidos, producto de propuestas que la gente no ha aceptado. Lo que Chile quiere y necesita es resolver los problemas que tenemos. Y efectivamente, en los temas de seguridad social, estamos al debe. Estamos al debe. ¿Lograremos llegar a un acuerdo? ¿Logrará el gobierno alcanzar un acuerdo con la oposición? ¿Y la oposición finalmente a qué está dispuesta a transar? ¿Y qué está dispuesto a transar también el oficialismo? Será parte de la primera conversación que sostendremos aquí en Tiempos Violentos. A la vuelta del corte. Regresamos de inmediato. No se vayan. Estamos de vuelta, señoras y señores. Hacemos Tiempos Violentos en esta noche de día miércoles 27 de diciembre por las pantallas de VI, que tenemos titular para el primer tema de conversación aquí en nuestras pantallas. Miren, Chile, vamos por pensiones. Estamos dispuestos a dialogar, pero no obligados a ningún acuerdo, plantean desde la oposición, y también destacaron, ¿cierto?, las líneas rojas, las famosas líneas rojas desde las cuales la oposición no se va a salir, pero al menos hay disposición a la conversación. Si el a favor hubiese ganado, quizás ese ambiente no estaría, pero ganó el en contra y el ambiente parece que se ha generado. Gonzalo Youssef, tú usaste tus 10 segundos para decir que estas no eran las prioridades de Chile. Cuando tenemos pensiones que no alcanzan, ¿no es una prioridad?
Lo que dije yo es que hay cosas más urgentes, ¿no? Que yo creo que sí son prioridad. ya, perfecto. Partamos por ahí. Son Perfecto. 10 segundos, por eso no nos podemos Muy bien, muy explayar. bien. Pero sin duda el tema de las pensiones y el tema del acuerdo fiscal para una reforma o eventual reforma tributaria son cosas importantes. Y también creo, y estoy de acuerdo en que el triunfo del en contra, que fue una especie de oxígeno para el gobierno, le favorece la posibilidad, por la torpeza misma de los dirigentes de la centro derecha que le dieron este segundo aire, pero quizás sea bueno, pensando en la perspectiva más de país. Si tú me preguntas a mí, yo creo que es bueno. Yo estoy de acuerdo, digamos, con que se abran vías de comunicación. No es posible que sigamos en un diálogo de sordos por otros 2 años. Me parece Sí. que es bueno que se abra esa posibilidad. El tono del presidente, Lorena, ¿cierto? Era otro hoy día. Uno lo veía un poquito más esperanzado quizás, ¿cierto? Este diálogo, esta apertura de RN ayuda un poquito a generar un clima, al menos de conversación respecto de algo que Chile viene tratando de mejorar hace mucho tiempo y no se han logrado poner de acuerdo. Las pensiones, por ejemplo. La fórmula del gobierno, ¿cierto? Es 3-2-1. 3 a un fondo solidario, 2 a capitalización individual, 1 para la mujer, para fomentar, ¿cierto?, el trabajo femenino, entre otras cosas. De esos elementos, la oposición ya dijo claramente que si esto no va a capitalización individual, hasta ahí no va a llegar la conversa, hasta ahí no va a llegar la voluntad de diálogo. ¿Cuánto está dispuesto a transar el gobierno para lograr un acuerdo con la derecha? Yo primero partiría diciendo que, claro, yo me puedo sentar a conversar, pero la idea es llegar a acuerdos. O sea, no es este diálogo como de sordos donde yo voy a seguir insistiendo. Escuchamos a Guillermo Ramírez que insiste en decir solidaridad cero. Y la lectura que nosotros hacemos es que en el fondo le está diciendo a la gente, no, pensiones ahora, mejores pensiones hoy, no. Porque en definitiva ese es el punto, ese es el conflicto real. ¿Cuándo queremos que las pensiones suban? Si hoy o en 20 años más. Porque en definitiva la conversación parece que está girando entre si aumento la solidaridad, que es a lo que se niega hoy día la UDI, vamos a tener unas pensiones mejoradas hoy día o las vamos a tener en el futuro. Claro. Entonces hoy día la gente, o sea, igual recordemos que las marchas más masivas, y yo creo que eso también influyó en que ganara el en contra, tenían que ver con el tema de no más AFP. O sea, si bien hoy día las movilizaciones sociales, los movimientos, etcétera, están desarticulados, al parecer, yo creo que es una demanda que sigue existiendo. O sea, el tema de las pensiones, sabemos que es un tema que le pega directamente a chilenos y chilenas transversalmente. Son muy pocos los que, primero, quedaron en el sistema antiguo, que ustedes saben va a ir muriendo de acuerdo a cómo va muriendo la gente. Claro. Y que era un sistema de reparto. Entonces... Mira, dentro de esta gran conversación, de esta macro conversación respecto de pensiones, no habíamos escuchado, por ejemplo, al diputado Agustín Romero, que es el jefe de bancada del Partido Republicano, y que plantea lo siguiente, dice, diputado Agustín Romero, y posibilidad de acuerdos con el gobierno. Comillas, no me gusta que se crea que algunos son dialogantes y otros no. El jefe de bancada del partido fundado por José Antonio Kast afirma que no tienen problema en sentarse a conversar con el Ejecutivo, pero que no están dispuestos a llegar a pactos para malas reformas. Nosotros ya no le creemos al gobierno, dice, desdramatizando la apertura de algunos sectores de Chile Vamos para lograr consensos con la moneda. Pese a que llama a la unidad en la derecha, asegura que no es primera vez que tenemos que enfrentar solos a la izquierda. En una especie de conversemos, pero no quiero escuchar nada que no me guste. No sé, no lo logro interpretar es que de otra manera. se está poniendo un debate ideológico en el centro. Cuando dice republicano, nosotros estamos solos combatiendo a la izquierda, no es el punto. El punto hoy día, porque yo no lo voy a convencer de mis ideas, ni él me va a convencer de sus ideas ideológicas. Lo que vamos a hacer es sentarnos a la mesa, conversar y ver el bien de la gente, de chilenos y chilenas, si ese es el punto. Juan Valdés, tú eres un militante del Partido Socialista de muchísimos años, has visto escenarios, ¿cierto?, como este, donde parece que hay posibilidad de diálogo, pero luego entramos en un pantano, como yo decía al comienzo del programa. ¿Tienes una mirada similar a eso hoy día o crees que va a cambiar la situación a raíz de lo ocurrido en el último plebiscito? Mira, yo siempre he visto que en varias reformas y en varias cuestiones que han sido bien centrales en el país, en general la realidad ha ido pasando por sobre la cierta ideología y hay partidos que han tenido más voluntad que otros de negociar y de conversar y resolver los problemas, ¿no?
en general RN siempre ha tenido más voluntad de poder llegar a ciertos acuerdos. Yo creo que está claro que los extremos le han ido perjudicando, y la derecha la ha ido metiendo en un debate y la ha ido cerrando a ciertas condiciones, ha ido condicionando su opinión y su voluntad. Pero claramente la derrota del en contra nos obliga... La derrota de la favor. Perdón, la derrota de la favor nos obliga, sí, de todas maneras, nos obliga a también sentarnos y empezar a proponerle a Chile caminos de solución a estos dilemas y a estos debates que han venido durante muchísimos años. Yo he visto al presidente con la voluntad de avanzar, lo he visto firme en esa voluntad de poder llegar a resolver los problemas que le afectan a la gente. Yo vengo de una comuna, La Granja, donde las personas en su gran mayoría tienen pensiones mínimas, básicas, solidarias. Y las pensiones no son más allá de 200.000 pesos, la pensión más... Entonces, es bien complejo explicarle a la gente que la política todavía está tratando de debatir cómo le mejoramos las pensiones, y hasta aquí han pasado, mira, al menos 4 años desde el 2019 y todavía no tenemos respuesta a esas demandas que la gente hizo con tanta fuerza, sin perjuicio que este es un debate que se viene dando desde hace muchísimo tiempo, Sí, claro. que se mejoró en algunas condiciones con la presidenta Bachelet, pero sin duda alguna tenemos mucho que avanzar, porque esa gente que tiene cara, que tiene rostro, que tiene vida, no le alcanza el dinero para poder llegar a fin de mes, para cubrir sus medicamentos, sus necesidades alimenticias, sus necesidades de vestimenta y de habitabilidad. Recién leíamos las declaraciones del jefe de bancada republicano, ¿cierto? Ahora vamos a revisar las palabras del jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Daniel Manucheri, que plantea lo siguiente respecto de la vereda opuesta. Mire. La UDI y RN tienen pánico a que los republicanos los apunten si construyen acuerdos con el gobierno. Tienen un miedo reverencial a que los movimientos ultra los funen. Esto es malo para el país. Chile Vamos tiene la oportunidad de salir del yugo al que los tiene sometidos la ultraderecha y beneficiar a la gente con acuerdos. Chile Vamos tiene la oportunidad de salir del yugo al que lo tiene sometido la ultraderecha. ¿Chile Vamos le tiene miedo al republicano, Gonzalo? Yo creo que sí, pues sí es su competencia, como el Partido Socialista le debe tener miedo al Frente Amplio, si ahí están los votos. No pongan peleas donde no existen. No, yo creo que Hable por eso, usted. hablemos de realismo político. O sea, evidentemente, cuando yo tengo a alguien aquí que está disputándose los mismos votos, más que temor, que es una manera retórica de plantearlo, hay una legítima, digamos, Preocupación. competencia, diría un liberal. Entonces, dicho eso, creo yo que efectivamente Republicanos había tenido una mejor llegada con sus electores. ¿Cómo? Teniendo una postura más firme, justamente en contra de los desórdenes y el caos a que se sometió este país a partir del año 2019. Y eso hizo que la gente que estaba en contra de eso se sintiera más representado por republicanos. Y eso Republicanos lo llevó, digamos, lo capitalizó hasta la elección de consejeros. Luego, con esos votos, yo creo que con todos esos consejeros cometieron un error, plantearon una constitución que fue, digamos, siempre es fácil ser general después de las batallas, pero digamos que era una constitución que podría haber sido mucho más de centro y mucho más abstracta y mucho más realista, en fin, haber avanzado en ese sentido. No creo, y dicho eso, creo yo que justamente, y un poco... en ese sentido tiene algo de verdad lo que dice el diputado, se abre una posibilidad de Chile Vamos de decir, bueno, quedan 2 años, hay que conversar. Republicano ya tuvo la batuta y logró avanzar o consolidar esa gran mayoría electoral. Sí. No, yo creo que hubo una mala conducción. Pero Y eso Gonzalo, le abre una posibilidad a Chile Vamos. Yo creo que no hay un temor, pero sí una legítima competencia. Pero ¿hay conciencia en la centro-derecha de que, por ejemplo, si logran avanzar y abrochan una reforma previsional y las pensiones suben a través de un componente solidario, la derecha va a cosechar votos a partir de eso? No solo la izquierda, la derecha también, porque pusieron los votos para que eso funcionara. Es que eso es bien ¿O no hay conciencia Yo de creo ello? que no hay conciencia en el sentido de que depende, porque si tú propones una reforma previsional y estoy yéndome del 6%, la verdad es que el 6% escuchar a la gente que estaba por el no más AFP, ahora discutiendo de si el 6% va el 1% para acá, el 2% para acá, ellos hábilmente lo plantean como una victoria, pero yo diría que desde el punto de vista de los principios más parece, mire, yo voy a aceptar las AFP a pesar de todas las barbaridades sin fundamento que dije en contra de ¿Y ellas. eso es evolucionar o involucionar? Bueno, yo creo que en política está hecho de eso, por Ya. reconocer los errores e ir avanzando. Oye, Entonces,
lo que te quiero decir yo es que haber avanzado desde que habían unos que se oponían totalmente al sistema de AFP y otros que creían que era la panacea, ¿Sí? a una postura en que estamos discutiendo dentro del sistema de AFP, ¿qué hacemos con ese 6% si damos el 2% para acá? Y seamos realistas, o sea, si aunque le diéramos el 6% solidario, las pensiones de los chilenos van a mejorar muy poco. Las A ver. pensiones básicas van a mejorar en porcentaje. Estoy diciéndote Sí. que en el fondo caemos en una discusión técnica y que creo yo que uno pudiera decir, mira, en realidad es bueno porque se está aceptando un sistema de capitalización privada que estaba puesto en duda y que ha sido parte del motor de la Y que economía hoy día se chilena. reafirma. Voy con Daza, pero antes, Lorena, derecho a réplica. Sí, lo que pasa es que, por eso insisto, la discusión hoy día es lo que la gente necesita. Evidentemente que el sistema de FP ha demostrado que ha enriquecido a algunos pocos y ha empobrecido a la mayoría. Pero dicho eso, cuando tú estás en el gobierno, y fue lo que Republicano no fue capaz de hacer conduciendo el proceso constitucional, tú también tienes que empezar a generar acuerdos. Y cuando generas acuerdos, tienes que decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos que hoy día la gente tenga mejores pensiones. Y para que tenga mejores pensiones, vamos a ceder y vamos a entregar este porcentaje. Y nosotros, evidentemente, cuando empezó la discusión, queríamos un 6% completo, empezó a bajar, y hoy día estamos haciendo una propuesta que es muy similar a la que propuso Piñera, y que en donde la derecha estaba de acuerdo, y entonces no entendemos porque hoy día no están de acuerdo, y entonces decimos, bueno, entonces su problema no es de real técnico de lo que significan las pensiones para la gente. Su problema es obstaculizar el trabajo del gobierno. Daza Mauricio. Perdona, A ver, que algo que se nos ha olvidado aquí, que ¿Qué la cosa? plata no es tuya ni mía, la plata es de los ahorrantes. Y el Sí, claro. 57% de los ahorrantes, en la última encuesta CADEM, dicen que no están dispuestos a que su dinero, porque es el dinero de ellos, no es el dinero tuyo. La propuesta No es están sobre los dispuestos- empleadores. Ojo. Sí, pero esa plata que... No es de los empleados, es de los empleadores. Pero tú le estás sacando la plata que era el sueldo mío, es el No, sueldo de se otra está persona. sumando un 6%. Entonces, lo que tenemos ahora es que queremos olvidarnos de lo que dicen los dueños de ese 6%. Yo creo que no es tan así, Ok. y por eso hay que tener ese elemento ok. en Mauricio consideración. estaba esperando. Oye, Voy con Mauricio y luego, y luego- y luego Juan. Es que A ver, aquí, Juan, aquí perdón. el triunfo del en contra también tiene que ver con que la gente rechazó el modelo que proponía la reforma constitucional. Podría ser leído Y eso así. era la consolidación del sistema FP. Pero eso es- El sistema FP es un sistema que ha funcionado mal y eso es consenso completo entre todos los chilenos. Las pensiones son de verdad miserables. Entonces yo no sé qué saca la gente con cotizar y sentir que la plata es de ellos, si al final del día su plata se la entregan en cuotas que son mínimas y que el Estado finalmente tiene que poner pilar solidario para mejorarla un poco más. Mauricio, ¿ve usted urgencia en este tipo de reforma? Gonzalo decía, claro, es una prioridad, pero no es la más urgente. ¿Qué observa usted? Ahora, yo primero no sacaría tan fácilmente conclusiones respecto de las votaciones en lo que fue el proceso constituyente. Porque uno también podría decir de que se rechazó el modelo de solidaridad a partir del rechazo de la propuesta que hicimos como convención constituyente, ¿no? Entonces dirá, entonces la gente quiere capitalización, ¿no? Rechazó la solidaridad. Pero después votaron en contra de la constitución liderada por el proceso de republicano. Entonces ahora la gente quiere solidaridad. No, yo creo que ese análisis es un poquito más profundo y más fino, y no creo que hay que, digamos, relativizarlo tan fácilmente. Eso es lo primero. Y lo segundo, a ver, el problema acá no es técnico, es ideológico. ¿Por qué? Porque en el fondo se dice, mire, ¿sabe qué? Es que si nosotros le ponemos solidaridad, le van a cobrar un 6% al empleador de su sueldo, y se supone que el empleador entonces va a disponer eso para efectos de el tema de pensiones. La discusión es, ¿para dónde va ese 6%? ¿No? Primero se señalaba, mira, ese 6% que ahora van a aportar los empleadores va a ir todo, ¿no?, a las cuentas individuales que cada uno de nosotros tiene, ¿no?, para mejorar su cuenta individual. Y la otra posición era decir, no, el 6% va a ir toda solidaridad y va a mejorar las pensiones que son las más bajas. Bueno, resulta que unos creen que para mejorar las pensiones y para mejorar en general la situación, lo mejor es reafirmar el sistema de capitalización individual. Porque creen que la mejor manera es que sean entidades privadas con fines de lucro, las cuales lleguen y gestionen estos recursos, hagan crecer la plata y después se repartan a la edad en que usted llegue a jubilar. Ya, esa es una visión ideológica.
Pero hay otros que dicen, no, ¿sabe qué? Ese es un mal modelo, por lo tanto, mientras menos plata le aportemos a ese modelo, mejor, y aportemos la mayor cantidad de plata a solidaridad, porque la solidaridad es lo que va a mejorar las pensiones. Bueno, esa visión de cómo mejorar las pensiones, que es contrapuesta entre a lo menos dos grupos que tienen estas visiones distintas, se expresa democráticamente en el Congreso. ¿Y qué es lo que ocurre? Las personas que tienen una u otra postura no tienen la mayoría para poder avanzar. Claro. Sobre todo quienes están señalando que la solidaridad es el mejor método para avanzar con esto. No tienen los votos. Oye, le cuento algo. No tienen los votos porque las personas electas en el Congreso no llegaron de Júpiter. Acá me dicen, mira, es que la señora que está en la población y que recibe la pensión básica solidaria, ¿no? Ella es la víctima. ¿Pero por quién votó ella? También ahí hay una pregunta, pues. Porque resulta que las personas que están sentadas en el Parlamento y que creen que la solidaridad no es el camino para mejorar esa pensión ni ninguna pensión, fueron votados en muchos casos por los sectores más vulnerables de nuestro país, pues. Entonces, así funciona la democracia. El problema, ¿no?, se va a solucionar finalmente en la medida que existan mayorías que democráticamente se definan en uno u otro sentido. Y yo creo que lamentablemente o afortunadamente va a depender la visión. Para quienes quieren mantener el statu quo o para quienes quieren hacer cambios, esto no se va a zanjar sino hasta el próximo Parlamento. Si es que existe una mayoría que se pueda construir en el sentido de avanzar con solidaridad. Porque ¿cuáles son las ofertas que hace Renovación Nacional? Dice, sentémonos a la mesa. Ah, pero nosotros queremos el 6% completo para capitalización individual. ¿Qué significa sentarse a la mesa? Tomarse un cafecito y constatar sencillamente de que están todos en posiciones distintas, claro, para hacer la parada y decir, nos sentamos con el gobierno. Esa es la idea. Ahora, no, pues eso es una burla. Hablemos de urgencias. ¿Es esto urgente? Mira el titular. Parlamentarios reactivan idea de reformar el sistema político pese al fracaso constitucional. En la derecha presentaron un proyecto de ley con miras a evitar la fragmentación en el Congreso. En La Moneda se abrieron a discutir el tema, mientras que los partidos con menor presencia en el Congreso manifestaron su inquietud con la medida. El sistema político en la mira, ¿cierto?, de un grupo de parlamentarios. ¿Qué dijo el diputado Leonardo Soto del PS? Veamos. El sistema político tiene problemas reales, pero en ningún caso son problemas urgentes, son problemas prioritarios para los chilenos, para las familias, para los trabajadores. La oposición, al levantar con bombo y platillo esta nueva agenda política, lo que hace es lanzar una cortina de humo, invitarnos a un debate estéril, un debate que va a dividir a los chilenos y chilenas, para no hablar, para que no se vea lo verdaderamente importante. Para el diputado Soto, esta discusión es una cortina de humo. Esto no es relevante, no es importante. Hay problemas en el sistema político, dice, pero esto no es prioritario. Gonzalo Youssef, ¿es esto una cortina de humo para tapar otras reformas, como el pacto fiscal o la reforma de pensiones? No creo. Yo creo que es bien mala la cortina de humo porque no creo que despierte mucho interés. Las cortinas de humo normalmente son... llamativas. Claro, con más humo, digamos. En este caso creo que efectivamente puede haber una falta de urgencia respecto del sistema político. Evidentemente el tema de las pensiones es más urgente. Y qué decir el crecimiento o la falta de crecimiento y el exceso de inseguridad. Dicho aquello, uno pudiera estar efectivamente en contra de una fragmentación excesiva porque justamente hay muchos actores políticos que le atribuyen esa imposibilidad de llegar a estos acuerdos a la existencia de muchos movimientos y partidos, claro, que en definitiva, por una cuestión, como hemos visto aquí, a lo mejor de canibalismo dentro de los sectores políticos, van a querer aparecer como más consecuentes con ciertas ideas y en definitiva, si tú me preguntas a mí, creo yo que es mejor que hayan pocos partidos y así es la experiencia, a lo menos de las democracias de los países más importantes y las que tienen más tradición. Y no solo pocos partidos, sino que partidos que permanezcan en el tiempo, porque cuando un partido permanece en el tiempo, uno puede enjuiciar su comportamiento respecto de la corrupción, respecto de justamente estas materias. Si unos parlamentarios votan en contra de la reforma previsional y ese mismo partido se presenta en 4 años más, bueno, o en 2 años más, le da la posibilidad a la ciudadanía claro, puede evaluar, para que lo castigue o lo premie. El diputado Boris Barrera del PC tampoco parece que mira con muy buenos ojos esta posible reforma. Mira.
Bueno, yo esperaría que cualquier reforma al sistema político que perdieron en el plebiscito pasado con el en contra no se trate de imponer nuevamente y no capturen las reformas del gobierno, las importantes reformas como la de pensiones, como el pacto fiscal, con este tipo de reformas al sistema político que a nadie le importa, que la ciudadanía no le interesa, sino que le interesa que aprobemos de una vez por todas la reforma a las pensiones, que podamos aprobar el pacto fiscal para ir en ayuda de toda la ciudadanía que tiene problemas con la salud, con la educación y una infinidad de otras cosas, con la vivienda, con la seguridad. Que estas reformas que no le importan a la ciudadanía no capturen a las otras reformas, las reformas que el gobierno quiere impulsar. Mauricio, ¿es importante? No es importante, pero en breve, tú puedes. Es muy importante, pero no es el momento. Además, ¿cómo puede ser posible que la derecha esté planteando una reforma constitucional, pues? Corten el tonteo. Pero si ellos mismos le señalaron al gobierno, oiga, le vamos a cobrar la palabra, no vayan a abrir un nuevo proceso constitucional por ningún motivo. La gente está cansada y con justa razón. Y resulta que ahora lo primero que dicen es, mire, ¿sabe qué? Cambiamos el sistema político, que es el núcleo de una constitución. Esto no es una cortina de humo, es un hoyo, un túnel, para el cual se quieren meter básicamente a todos los actores políticos que podrían estar interesados en este debate, que efectivamente el día de hoy pertenece básicamente a la élite política, ¿no? Y sobre todo a quienes son las personas que manejan los grandes partidos políticos que quieren llevarse el Congreso para la casa, quieren llevarse la política para la casa, más de lo que lo tienen hoy día. Pero punto y aparte, este no debiese ser tema. Acá lo que corresponde es avanzar en los temas urgentes para la ciudadanía. Ya, se puede avanzar en pensiones, veamos hasta dónde. ¿Cuándo van a presentar la reforma al sistema de salud, no solamente la ley corta para salvar las ISAPRES? ¿Qué es lo que pasa con la agenda de seguridad? ¿Dónde están los 31 proyectos que se habían comprometido a aprobar antes del 31 de diciembre? Resulta que ¿cuánto falta? Menos una semana. ¿No? Y faltan por lo menos unos 10 proyectos fundamentales, entre otros el Ministerio de Seguridad. Entonces, la verdad es que esto es absurdo. ¿Coincide, Lorena? ¿Se quieren llevar la política para la casa? Oye, me quedé impactada con la vehemencia con vas que ahí, Mauricio vas a- Ya me tienen Eso se la hastiado, de verdad. Ajá. Ya me tienen hastiado. Te tienen Estos gallos podrido. que son cara dura. Tienen podrido. Están Sí, hablando como no que- reforma me constitucional. dio miedo hablar a mí. ¿Está así. claro? Claro, ¿qué digo del Ahora, ¿qué digo de Pero esto? entonces estás de acuerdo con Mauricio. Pero sí estoy de acuerdo en términos de... Yo creo que efectivamente es un tema que se puede revisar. Siempre es bueno replantearse algunas cuestiones, pero evidentemente no es el momento. Sí, yo creo que va por ahí. Claro. Sí, no significa que el sistema político actual funcione a la perfección. De hecho, desde los partidos que estamos como los partidos oficialistas, evidentemente que nos gustaría de repente cuando tú estás en el gobierno negociar con 3 partidos y no con 10 o con 12, es evidente, pero no es el momento para estar discutiendo eso. Mal timing. Yo creo que claro, evidentemente un mal timing y bueno, ahí la derecha yo creo que se enreda, porque yo lo dije en algún programa antes, creo que está muy desconcertada hacia dónde tiene que ir y no está sabiendo hacer oposición. Y yo creo que eso Juan. es fundamental. Sí. Yo voy a decir más o menos en la línea aquí de lo que estaba planteando. Yo creo que lamentablemente tenemos una derecha desconcertada, una derecha que está capturada por la ultraderecha y que estas propuestas tan atemporales, digamos, a pesar de la importancia que yo creo que tiene que tener el sistema, una reforma al sistema político, yo creo que es importante, pero creo que hay otros temas más importantes todavía en la sociedad chilena que deben ser abordados como en seguridad, como el pacto fiscal, el tema de pensiones, en fin, el tema de salud, que hoy día seguimos teniendo 1.700.000 personas en la lista de espera. Entonces, yo creo que aquí tenemos una derecha que está bastante confundida, complicada, porque siente que no puede avanzar en ciertos temas que yo creo que ellos tendrían interés público legítimo en poder avanzar. Pero claro, tienen por otro lado republicanos que los amarra y los arrastra. Yo no sé qué pensará la señora Evelyn Matei, digamos, de todo esto, porque el otro día dijo que ella al final salió tarde, pero que incluso estaba pensando votar en contra, ¿no? Y finalmente estuvo por el a favor. Sí. Entonces, es bien compleja esas confusiones porque generan una falta de liderazgo que finalmente el país va notando y va impidiendo avanzar en acuerdos. Y apenas más, perdón, ¿no hay una especie como de contradicción en tratar de instalar esta reforma al sistema político y a su vez decir, ok, pero conversemos en el tema de pensiones, avancemos ahí, dialoguemos ahí? ¿No se contraponen ambas cosas? Sí, claro que se contraponen. Mire, queremos reformar el sistema político, queremos conversar con ustedes de pensiones, pero
no vamos a tener pacto fiscal. O no me toque la música que no quiero escuchar. O que a mis socios no les gusta escuchar. Entonces es bien complejo porque al final del día siento que no están abordando los temas con una mirada país, sino que más bien están viendo en la cuenta corta, muy corta, ver cómo esto no los golpea, no les afecta en el mundo de sus electores, Sí. probablemente, y eso no se dan cuenta ellos que no le están hablando al país, sino que están más bien hablándose para adentro, un discurso que es muy hacia sus segmentos, hacia sus nichos, y eso tampoco les va a permitir crecer. Yo, por ejemplo, tengo una seria duda respecto de cuál es la capacidad de la derecha de generar un acuerdo para poder, entre ellos mismos, para enfrentar los procesos electorales, que yo estaba escuchando hablar de eso, ¿no? Y yo no sé si Evelyn Matei va a estar en la misma lista con Kast. Bueno, Kast no quiere primaria. Pero bueno, Sí. ¿cómo van a hacer ellos para resolver eso? Yo creo que al final del día esto tiene un derrotero. Y el derrotero es que yo creo que la derecha en su conjunto, porque piensan distinto entre sí, no van a lograr entrar todos en la misma casa. Vamos a ver, cosa de tiempo. Cambiamos Cosa de completamente de tema, Juan. Vamos a revisar lo que pasa con el padre del senador Javier Macaya. Atención con el siguiente titular. Eduardo Macaya recurre al Tribunal Constitucional para evitar la cárcel en caso de ser condenado por abuso sexual. ¿Qué es este recurso que presenta al Tribunal Constitucional? Como yo decía, el padre justamente del senador UDI, Javier Macaya. Queremos explicar el caso completo, qué es esta historia y de qué se trata esta situación que antes de que comience el juicio ya se presente algo al TC para lograr evitar la cárcel en caso de ser condenado. Todo eso lo hacemos en detalle en el tiempo de Daza. Más complejo. Vamos a revisar cuál es la situación de Eduardo Macaya. Para aquello tenemos que primero recordar de que él se encuentra imputado y formalizado por a lo menos 4 delitos de abuso sexual en contra de 4 menores de edad, menores de 14 años de edad. ¿Qué es lo que ocurrió? Fue formalizado a mediados de año, precisamente por esos delitos, en el Juzgado de Garantía de San Fernando, en la región de O'Higgins. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando lo formalizaron? El juez que tomó esta audiencia decretó la prisión preventiva respecto de Eduardo Macaya. Y lo hizo respecto de 2 causales. Dijo, mire, ¿sabe qué? Prisión preventiva porque usted es un peligro para la seguridad de las víctimas y para la seguridad de la sociedad. Acto seguido, la defensa de Eduardo Macaya recurrió en contra de esa decisión a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y ahí, en una sala de 3 miembros, 2-1, se decidió mantener la prisión preventiva, pero escuche bien, por otra causal. Eliminó la causal de peligro para la seguridad de la sociedad y la seguridad de las víctimas y la reemplazó por peligro de fuga. Entonces quedó en prisión preventiva solo por peligro de fuga. Y adivine qué, hay una norma en nuestra legislación que dice que si usted está en prisión preventiva solo por peligro de fuga, usted puede pedir que le sustituyan la prisión preventiva por el pago de una garantía o caución. Bueno, fue precisamente lo que hizo acto seguido el señor Macaya en el juzgado de San Fernando. Dijo, mire, ¿sabe qué? La Corte me dejó en prisión preventiva, pero solo por peligro de fuga, entonces quiero que me sustituya la prisión preventiva por el pago de una suma de dinero. ¿Qué es lo que dijo el juzgado de garantía de San Fernando? Dijo, ¿sabe qué? No se lo voy a acoger porque los delitos son tan graves que le voy a mantener la prisión preventiva porque además esa norma a mí me da la facultad de poder sustituir o no. Acto seguido, ¿qué es lo que hizo la defensa de Macaya? Fue de nuevo a la Corte de Apelaciones de Rancagua y dijo, mire, ¿sabe qué? No me quisieron sustituir. ¿Qué es lo que dijo la Corte de Rancagua? 2-1 nuevamente. No se preocupe, señor Macaya. Le sustituimos la cautelar de prisión preventiva. Usted tiene que garantizar su concurrencia al proceso con 150 millones de pesos y en el intertanto le vamos a aplicar otras medidas cautelares. Bueno, ha pasado el tiempo de la investigación y se conoce ahora de que la defensa del señor Macaya, antes de que comience el juicio, o sea, el tribunal a recibir la prueba para definir una sentencia absolutoria o condenatoria, la defensa del señor Macaya fue al Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que hizo en el Tribunal Constitucional? Fue impugnar una norma que está en la legislación actual y que permite a las personas que son condenadas, en ciertos casos, el cumplir esas condenas en libertad. Y acá entonces tenemos la primera imagen para explicar precisamente esto. Fíjense, básicamente
nos encontramos frente a la denominada Ley de Ejecución de Penas Privativas o Restrictivas de Libertad, que es la Ley 18.216. Y dice, mire, ¿sabe qué? Usted, señor, hubo un juicio y a usted lo encontramos culpable y a usted lo vamos a condenar a una pena privativa de libertad, pero la va a poder cumplir en libertad, ¿no? A través de algunas de estas medidas. La remisión condicional, la reclusión parcial, la libertad vigilada intensiva, ojo, la expulsión en el caso de extranjeros que no tengan residencia legal y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. O sea, usted no va a la cárcel, señor. Usted la cumple en libertad, pero sometido a ciertos requisitos. ¿Y cuáles son estos requisitos en general? Y acá también tenemos otra imagen. Los requisitos en general, porque hay distintas categorías al interior de la ley, pero para poder acceder a este estatuto, usted tiene que ser condenado a una pena la cual sea igual o menor a 5 años de cárcel. Y por regla general no debe tener antecedentes penales. Pero fíjese, acá viene el tema relevante para el caso que estamos conversando. Existen ciertas excepciones que se han incorporado a la ley. Se dice, mire, aun cuando usted cumple estos requisitos, aunque usted sea condenado a una pena igual o menor a 5 años de cárcel y no tenga antecedentes penales, si usted es condenado por ciertos delitos, usted en caso alguno va a poder cumplir la condena en libertad. La tiene que cumplir en la cárcel. Y acá tenemos varios, ¿no? Delitos de la ley de droga, sustracción de menores, violación, parricidio, femicidio, ciertos casos de homicidio. Se agregó uno hace poco, ¿se acuerdan? La famosa ley Naim Retamal, delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, investigaciones gendarmería, pero además, ahí viene, ¿cuál delito está incluido en este catálogo? El abuso sexual en contra de menores de 14 años de edad, que es el delito por el cual se encuentra imputado el señor Macaya. Entonces, esa es la norma vigente. ¿Qué es lo que ocurre? La ley también establece la posibilidad que las personas puedan ir al Tribunal Constitucional a decir, mire, ¿sabe qué? Hay una ley vigente, pero si se me aplica esa ley vigente a mi caso concreto, entonces se va a producir un efecto que es inconstitucional. En mi caso concreto. Para poder declarar aquello, es necesario que usted presente un requerimiento, una presentación al Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que ha hecho la defensa del señor Macaya? Lo que ha hecho es ir al Tribunal Constitucional a decir, mire, esa norma que impide que en el caso de ser condenado el señor Macaya por el delito de abuso sexual tenga que cumplir en todo evento, cualquiera que sea la pena, esta pena en la cárcel, esa norma que lo impide debe ser declarada inconstitucional y no aplicarse a mi caso. Eso es lo que se está solicitando en concreto. Y fíjense, ¿cuáles son los requisitos brevemente que se necesitan para que se presente este tipo de requerimientos? Lo vamos a ver en esta imagen. Se requiere, en primer lugar, obviamente, que haya una gestión judicial pendiente, o sea, que haya un juicio pendiente, pero en sede de tribunales. Además, debe ser presentado por el juez o el tribunal o alguna de las partes de la causa. En este caso se da porque el señor Macaya es imputado, o sea, es parte y tiene una causa pendiente por abusos sexuales reiterados que le está imputando la Fiscalía. Tercero, tiene que impugnar un precepto legal. Lo está haciendo. Una norma que en la ley establece que este tipo de delitos no permiten acceder al beneficio de cumplimiento alternativo de una pena privativa de libertad en caso de condena. Debe hacer un precepto legal aplicable a la gestión pendiente, a la causa que él tiene. Sería aplicable, obviamente, si es que él es condenado, y que además sea decisivo en resolver un asunto en el caso. Sería decisivo esa norma si es que ellos pidieran, por ejemplo, en caso de condena, el cumplir la condena en libertad. Y debe estar fundado razonablemente, que es lo que precisamente se ha señalado que aquí ha ocurrido, y por eso el Tribunal Constitucional dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar luz verde y voy a acoger a trámite y voy a declarar admisible este requerimiento. Es solamente admitirlo a trámite y después, obviamente, declararlo admisible involucra de que el Tribunal Constitucional va a conocer del caso y se va a pronunciar si que efectivamente acá hay algún tipo de violación a la Constitución en esta norma, si es que se aplicara en el caso concreto del señor Macaya. ¿Cuáles son ¿Quién decide esto? Rápidamente también en esta imagen. Lo decide este órgano, este Tribunal Constitucional, el cual está integrado por 10 miembros. 2 son designados por el Senado, 2 son designados por la Cámara, con acuerdo del Senado, 2 por el Presidente de la República y 4 por la Corte Suprema.
En caso de empate son 10, estos son muy geniales ellos, establecido un número par. Y en el caso en que existe un empate 5-5, dirime quien preside el Tribunal Constitucional, que en este caso es la ministra Nancy Yáñez, que fue designada por el presidente Boric. Ahora, obviamente, una vez que se resuelva esto, que yo calculo que por los tiempos que lleva el Tribunal Constitucional va a ser de aquí a 8 meses, un año, mira. más o menos. Bueno, dos posibilidades. Obviamente, también lo podemos ver acá. Hay una sentencia que acoge, supongamos, esta petición. ¿Qué es lo que pasa si lo acoge? No va a ser aplicable la norma que impide el que se cumpla en libertad una pena condenatoria en el caso que esto ocurra en la causa del señor Macaya, en caso que haya una condena. Si se rechaza, entonces la norma que prohíbe, ¿no?, el que se pueda cumplir la pena en libertad sí se aplica y por lo tanto no va a tener que someterse a esta norma. Hay algo bien interesante porque si es que se acoge el requerimiento y se dice, mire, esa disposición es inaplicable al caso del señor Macaya, va a ser inaplicable solo al caso del señor Macaya, no al resto de los casos. Es solo para el caso de la persona que lo está requiriendo y que obviamente se dicta la sentencia en ese contexto. Ahora, obviamente esto es una petición que se puede hacer, hay muchas solicitudes de esta naturaleza, ¿no?, ante el Tribunal Constitucional. Llama un poco la atención que se haga, ¿no?, antes de que exista juicio o siquiera una condena. Se dice que, bueno, habría prueba bastante contundente, porque básicamente habrían hasta videos, ¿no?, que se habrían exhibido en un determinado momento en las audiencias, y por lo tanto, claro, ante una posibilidad de condena parece razonable, ¿no?, que se pida este tipo de requerimientos. Hay que ver finalmente qué es lo que va a hacer el Tribunal Constitucional en esta materia, en un asunto que ha causado conmoción pública, que ha causado también cuestionamientos acerca de si es que existe o no en nuestro país una justicia de clase, un tratamiento distinto a determinadas personas respecto a otras en una situación que es equivalente. Bueno, eso habrá que verlo más adelante y vamos a estar a la espera de cómo avanza este caso. Sí, y justo te iba a hacer hincapié en aquello. Da la idea de que la defensa de Eduardo Macaya tiene bastante certeza de que va a salir condenado. O sea, si está, es como ponerse el parche en la situación, ¿o no, Gonzalo? Yo sé, usted que es penalista, usted que está... No, y ahí le respondo a la sorpresa de Mauricio. Lo que pasa, Mauricio, es que seguramente quieren pedir un procedimiento abreviado antes del juicio. Y mientras no exista la posibilidad de obtener beneficios, no lo van a hacer. Entonces, ese es el motivo de la solicitud previa a hacer el juicio. Lo que pasa es que no quiero marearlos con leguleyadas, ¿no? Pero para pedir el procedimiento abreviado que requiere, ¿no?, en concreto una aceptación de responsabilidad. Una aceptación de responsabilidad por parte del imputado y además que haya una pena, ¿no?, que no supere un determinado límite, se requiere cumplir con esos requisitos y acá la Fiscalía está imputando de una manera bastante firme que hay delitos reiterados de abuso sexual en contra de menores de 14 años, lo que involucra aumentar, ¿no?, el rango de pena, lo que haría inviable un procedimiento abreviado. No, yo creo que... Estás equivocado ahí, Mauricio. No estoy equivocado, pero bueno, como fuese, 5 y 1 a 10, da lo mismo. Si le bajamos un grado porque tiene irreprochable más la aceptación del abreviado, queda en el rango de 3 y 1 a 5. Entonces sí es posible el abreviado. Incluso con la última reforma, tú puedes hacer un abreviado hasta 10 años, Mauricio. Claro, así que pero lo puedes que pasa hacer es un que, abreviado en cualquier circunstancia. O sea, a ver, si uno llega y juega, yo he visto abreviados inverosímiles. ¿Se acuerda que se dio un abreviado en el caso de unas personas que quemaron a un recién nacido en el conjunto de una secta? Ah, sí, claro. ¿Se acuerda? Alemana, No, claro. Eso, claro, se puede llegar a abreviados tan inverosímiles como eso, porque en el fondo se ponen de acuerdo, dicen lo que sea y bajan la pena. Pero nosotros estamos básicamente operando sobre la base que se aplican las reglas de verdad. No. Mira, pero da lo mismo, lo importante... No da lo mismo, porque estás diciendo que no es posible. Y sí es posible, con la pena que sale en la ley. En el caso de Coyihuay, el problema fue que bajaron 2 grados. Bueno, a ver, pero es que no lo que pasa que... a la ciudadanía. A ver, yo le voy a decir, ciudadanía, que llegar a un acuerdo involucra 2 partes. Involucra eso de que el Ministerio Público esté de acuerdo. Y si estuvieran tan de acuerdo y fuera esto una estrategia para los efectos de poder llegar a un abreviado, que requiere un acuerdo de la Fiscalía no se habría hecho parte en este procedimiento para negar que se dé lugar a lo que está pidiendo la defensa del señor Macaya, obvio, porque sería parte del acuerdo. Oye, bueno, ahora, como fuese...
Estamos hablando de cosas... Termina, que- Mauricio, Sí, termine, pero termine. ¿cómo fue? Saber lo importante, insisto, ¿no? Es no perder la atención respecto a este tema. Claro, todo lo que ha ocurrido es legal, pero no es normal que una persona a la cual están imputando a lo menos 4 delitos en contra de 4 víctimas distintas, menores de 14 años, se encuentre en la situación en que está, sin prisión preventiva y a partir además de lo que ocurrió con la Corte de Rancagua. Entonces, claro, es legal. ¿Normal? Para nada. Sí. Es normal, Es una- Mauricio. no es normal. A ver, Mauricio, pero- yo tengo 5 imputados por el mismo delito y Sí, que están todos en libertad. pero te cambiaron en la Oiga, Corte de pero esto Apelación, en la finalmente causal. Se transformó en un tribunal la discusión. No fue necesario porque el Legal, fiscal ya, fue pues, menos, ese es el fue problema. menos incisivo que en el Señores, Bueno, caso de señor, Macaya. mire, Oye, señora, en el no, caso de señores Macaya, abogados, por decía favor, decía Perdón. usted en su casa. Sí, usted se formó su opinión en su casa, pero más allá Sí. del detalle legal, esta es una situación terrible, primero desde el punto de vista de las víctimas, de la víctima. luego familiar. Esto no se lo desea a nadie. Y sin lugar a dudas le ha traído graves y serios problemas al propio senador Javier Macaya. ¿Cuánto lo complica, crees tú, Lorena, al senador Macaya esta situación que está protagonizando su padre? Ya, mira, primero me voy a salir un poco del rol de secretaria general de un partido político y me voy a poner en el rol de madre. Tengo hijas menores de 14 años, me parece gravísimo. Voy a ser vehemente como fue Mauricio antes en el tema anterior. Me parece grave, me parece impresentable y me parece que estas legulilladas, como dicen los abogados, deben ser una cachetada para la familia de las víctimas, primero. Eso independiente de la evaluación política que podemos hacer. Segundo lugar, creo que la ciudadanía hoy día está aprendiendo mucho de aquellos vacíos legales o de aquellas cuestiones normadas que parece ser que tenía la ley y que permite que personas que tienen mucho dinero puedan estar en libertad. Porque no todo el mundo tiene 150 millones de pesos para salir libre pagando una caución, entendiendo que caución significa, por lo que entendí de la explicación de Mauricio, que en el fondo es como asegurarle al Estado de que no me voy a escapar porque Claro. dejé esta plata ahí como una especie de garantía Esa o decisión algo de la así. Corte de Apelaciones, ¿no? de Rancagua es increíble. Es muy extraña. Claro. Segundo No tiene lugar, nada increíble. No, para las personas normales Ahora, que a no mí me suena tenemos rarísimo. Pero 150 dentro millones del es sistema, increíble. Pero independiente de eso, además tenemos es lo normal. a una persona que tiene tal capacidad de tener un buen equipo de abogados, me imagino, que además presenta un recurso al Tribunal Constitucional, una cuestión que en verdad tampoco en pocos chilenos hacen, me imagino. universo no existía. De hecho, acabo de entender por qué fueron al Tribunal Constitucional y también aquí por qué estarían fabricando una posición de manera de poder, en el caso de hacer este juicio abreviado, Sí. o en el fondo armando un escenario que les permita salir Sí. una vez, si es que es culpable o si es que tiene que reconocer algún tipo de delito. Eso por un lado. Pero ya yéndome a lo político, porque no podía dejar de decir esto. Sí, claro, me parece perfecto. Evidentemente que al senador le debe complicar. Si parte, todo este caso, recordemos, cuando se destapa, él firma una carta, una declaración pública donde da todo el respaldo a su padre. Hoy día lo vimos en la mañana diciendo que iba a guardar respetuoso de silencio, cuando un conductor en un matinal también se lo dijo y finalmente terminaron hablando de los padres de ambos. Sí. O sea, una cuestión que en verdad es una cachetada a las víctimas. Estamos hablando de menores de 14 años y me imagino a la familia de lo que debe significar el drama de tener esta situación en la familia y que además se mediatice de esta forma en donde no vemos realmente que se normalice, que se diga esto es normal, esto sucede, esto pasa en los tribunales. Para las personas que venimos de un mundo más bien normal, diría yo, Más, claro. nos resulta muy extraño. O sea, para mí el Tribunal Constitucional tenía que ver con otras cosas, no tenía idea que podía alguien recurrir y pedir que una norma se declarara inconstitucional. Sí, Así que- sí. Ahí veíamos justamente un titular de lo que ocurrió esta mañana en Mucho Gusto, cuando José Antonio Neme tiene una discusión con el senador Macaya respecto a esto y ya termina hablando de las situaciones que viven sus padres, ¿cierto? En el caso de Neme, por un tema en el municipio de Maipú, ¿no? ¿De Maipú? Ñuñoa. Sí, Maipú. De Maipú. De Maipú, y en el caso del padre del senador Macaya, lo que estamos conversando. Se agarraron Que claro, de la y final. las víctimas pasan al quinto plano. Ahora, a mí también me resuena mucho, Gonzalo dice que es normal, pero que Es una resolución que el judicial tribunal diga que es normal. se va a quedar en prisión preventiva, porque los delitos son abuso sexual de menores de 14 años y porque es un peligro para la sociedad. La defensa va a la Corte de Apelaciones de la ciudad y la Corte dice, se reafirma la prisión preventiva y dice, pero vamos a cambiar el motivo de alguna manera.
no va a ser por estos dos delitos, sino que va a ser por riesgo de fuga. Y el riesgo de fuga tiene esta posibilidad de sustituirlo por finalmente poner un cheque, poner una plata, poner una hipoteca. Es llamativo, no sé. ¿Está dentro del marco legal? Sí, es legal. Pero es raro. A mí me suena raro. Yo sé que Gonzalo dice que es normal. Juan, ¿qué te parece a ti? Bueno, eso demuestra claramente que tenemos un problema grave en el sistema judicial chileno. Porque hay personas que quedan en prisión preventiva por un delito menor. Entonces a mí no me da ni pena ni tristeza, lo que me da rabia e impotencia. Porque no es porque las otras personas no deben estar detenidas. Lo que me parece es que aquí hay un caso claro en donde el poder del dinero es más fuerte que la justicia y el derecho de los niños y las niñas y adolescentes. El dolor de las familias, la tristeza con el que cada uno debe estar viendo eso. Hoy día eso vale para el sistema judicial chileno 150 millones de pesos. Entonces, si los tengo, los pago y salgo. Por cualquier artilugio legal. Lo que finalmente hoy día lo que queda aquí acreditado es que para el sistema judicial, para la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde el senador Macaya es senador además, ¿cierto? Este tipo de delito puede ser que la persona pueda estar con estas cautelares, ¿cierto? En estas condiciones y cumplirlo tranquilamente en su casa, tal vez con libertad vigilada, paseándose por las calles de su domicilio, seguramente con todas las comodidades del mundo. Siempre hemos dicho que los niños primeros, ¿cierto? Yo no sé dónde queda eso en este minuto. Aquí lo que ha ocurrido es claramente un hecho que a mi juicio es irritante y por esas razones la sociedad chilena hoy día reclama y se muestra tan en desacuerdo con el modelo político tal vez y con el sistema judicial chileno, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo define esto finalmente el Tribunal Constitucional y qué es lo que pasa luego a la hora del juicio respecto de Eduardo Macaya, de quien hemos conversado profundamente esta noche. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del ministro Carlos Montes, que fue acusado constitucionalmente, todos ustedes lo saben, pero que anoche ingresó su defensa, su respuesta a la acusación en un documento de 175 páginas, como planteó su abogado Pablo Ruiz Tagle. Le tenemos titular para iniciar esta conversación. Defensa de ministro Montes pide declarar inadmisible la acusación constitucional en su contra. Es, comillas, improvisado con errores garrafales. En el documento se argumenta que la acción no está debidamente fundada y que no se aportan pruebas necesarias para que esto prospere. Se acusa, por ejemplo, que es una acusación improvisada, que carece de un mínimo rigor jurídico, entre otras cosas. Tenemos declaraciones. Vamos a revisar de inmediato la declaración de el ministro Carlos Montes. Veamos. Bueno, quiero decirle con mucha claridad que entregamos anoche la respuesta a la acusación. Tiene 175 páginas y quien va a expresar, quien va a hacer la vocería de los contenidos va a ser el abogado don Pablo Ruiz Tagle, quien en las próximas horas se va a anunciar la manera en que esto se va a hacer. Es una respuesta muy sólida que ustedes tendrán oportunidad de conocer. Yo voy a estar en el debate en sala, voy a estar ahí junto al abogado en el momento de presentación del alegato. Bien, Pablo Ruiz Tagle, ¿cierto? Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un hombre que tomó esta causa, esta situación de manera ad honorem, ¿cierto? Como se ha comunicado, no está cobrando por esta situación, como se ha informado. Ahora, No está cobrando en 175 páginas, de alguna manera, Mauricio destruye la acusación constitucional. No sé si va a alcanzar para que sea declarada inadmisible en la comisión, que ya tiene ahí más un componente político. Sí, a ver, lo primero, ¿no? Las páginas no se cuentan, se pesan. Sí. ¿No? O sea, da lo mismo que usted puede presentar una cosa con 500 páginas y no decir absolutamente nada y hacer una excelente presentación de 40 páginas y lo dice todo, ¿no? Entonces, eso es una regla de oro. Así que, claro, se trata de llamar la atención respecto del punto, ¿no? Ahora bien, yo creo que este es un tema político, ¿no? Sí, ese es el problema, ¿no? Todo el tema jurídico es algo que debiese tenerse en consideración, pero no se tiene en consideración en la práctica, ¿no? Y eso uno puede observarlo a partir de lo que es la conducta de los parlamentarios al momento de argumentar y votar, no precisamente este tipo de presentación. Ahora, esto ingresa a una comisión que es sorteada. Entiendo que la oposición tiene la mayoría en ese sorteo. Ellos reciben los argumentos, básicamente, escuchan lo que son los descargos de las partes y después esto va a la sala, ¿no? Con una recomendación de esta comisión. La verdad que, de nuevo, lo que diga la comisión da lo mismo. Así que si usted escucha en los próximos días, comisión
recomienda aprobar la acusación constitucional vale 0, ¿no? Porque en el fondo es solamente la opinión de los 5 que fueron sorteados. Y ahí empieza un poco el debate, ¿no? Para los efectos de que se apruebe la acusación constitucional en la Cámara de Diputados se requiere del 50% más 1 de los diputados presentes. Esto es bien interesante, presentes. Si se aprueba esta acusación en la Cámara de Diputados, el ministro quedaría, en su caso, suspendido del cargo, no puede salir del país y va todo esto al Senado. Y en el Senado, que se transforma en un jurado, tiene que escuchar los argumentos, por una parte, de los representantes de la Cámara de Diputados que estarían alegando a favor, ¿no?, de la acusación, y por otra parte, los alegatos de la defensa de Montes, y ahí resuelve y tienen que resolver en conciencia. Es un voto político, 100%. Los 174, 176 páginas valen 0 en la práctica. Y como se puede observar, y ya se ha dicho, ¿no?, en las mismas personas que están impulsando esta acusación no tendrían asegurados los votos ni siquiera en la Cámara. Le cuento una cosa, esto no pasa por el Senado, pero ni por si acaso. Carlos Montes fue presidente del Senado, fue un senador respetado, tiene, yo diría, una red y además amistades y también cercanía con senadores de todos los sectores. Entonces pensar de que, y para aprobarlo en el Senado no se requiere la mitad más 1 de los presentes, se requiere la mitad más 1 de los senadores en ejercicio. Entonces la verdad es que acá se van directo, este sería, ¿cuál es el número de acusación? Esta sería la sexta. Esto se va directo al 6º fracaso de la oposición en acusaciones constitucionales. Oye, no tiene sentido. Uno de los diputados sorteados para revisar, ¿cierto?, esta acusación constitucional es el diputado de la UDI, Cristian Lavé, que planteó lo siguiente. Lo primero que esperamos de esta acusación constitucional es poder entregarle a todos los chilenos las respuestas que el gobierno no ha querido o no ha tenido la intención de dar con respecto a lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda. Está claro que el ministro Montes tiene una responsabilidad política, en donde hoy día tenemos que llegar al fondo. En esta parte del proceso vamos a hablar más de la forma más que el fondo en el tema constitucional, si es que hoy día existe el mérito para poder acusar al ministro Montes. ¿No dijo nada? Yo no sé por qué tengo la idea, la sensación de que estamos como presenciando una gran pantomima. Todos saben que esto no va a ningún lado. O sea, espero no tener que comerme mis palabras si destituyen al ministro, pero da la idea, ¿cierto?, de que no están los votos. Esto no va a pasar. Y sin embargo se hace esto, no sé, ¿por qué? Uno no quiere, claro, minar, ¿cierto?, el ejercicio democrático, pero ¿por qué se pierde tanta energía y tiempo en algo que no va a ningún lado? La verdad, no lo entiendo, Lorena. Y luego Gonzalo. Bueno, yo creo que es parte de este desorden que tiene la derecha. O sea, evidentemente hay un grupo de parlamentarios que impulsa esta acusación constitucional. Creo que las declaraciones del diputado Lavé son francamente muy extrañas. Creo que no dijo mucho, no dijo prácticamente nada. No dijo nada. Y en definitiva es como, mire, sí, salí sorteado, tengo que revisar esto, bueno, ahí vamos a ver si es admisible o no, vamos a ver si... Pero sabemos que aquí tiene responsabilidad política, pero no sabemos si vamos a revisar eso en verdad, porque vamos a revisar forma, pero no tanto fondo. Entonces, en definitiva, no dijo nada, porque lo que sí tenemos la convicción es de que no hay responsabilidades ni administrativas ni jurídicas en esto. Y evidentemente esto puede ser un golpe, trató de ser un golpe político, creo que no funciona, y creo que la derecha de a poco se va a ir desmarcando, o sea, así como lo están haciendo de abrir otros canales de conversación, etcétera. Aquí se podría decir, bueno, hay alguna responsabilidad política, ok, pero ahí no hay acusación constitucional para la responsabilidad política. Entonces, ahora... No estamos frente a una pantomima, se lo pregunto a Gonzalo Youssef, pero antes veamos qué dijo el presidente de la comisión revisora, el diputado Víctor Pino, mire. Yo creo que es grave. A mí no me gustaría pasar por una acusación constitucional. Yo creo que el ministro Carlos Montes, en el peor de sus sueños, espero que llegara a este punto. Si se aprueba o no, yo creo que da lo mismo. Las últimas 4 acusaciones constitucionales no fructiferaron aquí en la Cámara de Diputados, pero ninguno de esos 4 ministros se encuentra hoy día ejerciendo. Entonces, yo creo que la respuesta igual está, y independiente del resultado, yo creo que el ministro Montes va a ser removido o va a renunciar en un par de meses más, quizás en marzo, cuando haya un cambio de gabinete. Ya está el presidente de la comisión revisora, ¿cierto? El diputado Víctor Pino, que es independiente y que antiguamente estuvo en el PDG. Gonzalo Youssef,
¿No es esto una gran pantomima? De pronto yo digo, la ciudadanía ve y dice, bueno... ¿para qué Bueno, no eso tiene es la tiempo? política, po. Eso es la política. Eso la es gran la pantomima. política, una manera de verlo, digamos. Otros van a verlo con un contenido mucho más firme, pero estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio. Aquí esto es una cuestión política. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Cecilia Lorena, perdón, esta vez. ¿El desorden de la derecha? El desorden de la derecha. Efectivamente, perder 6 acusaciones constitucionales es un fracaso político. Digamos que tenemos, haciendo una generalización, un mal gobierno, pero también tenemos una oposición que le ha hecho muy fácil las cosas a ese mal gobierno, porque sin duda ha habido actos que pudieran haber terminado con una acusación acogida, pero presentar las acusaciones y no calcular los efectos políticos de su eventual rechazo, yo creo que es una cosa muy de cabro chico, por decirlo con palabras sencillas. Me parece que en este caso, no sé cuál habrá sido la cuenta de los votos, pero efectivamente si uno va a presentar una acusación constitucional, tiene que estar bien seguro de que tiene los votos y que podrá perderla porque pierde 1 o 2, pero claro, no ir a pescar, como decimos en materia de litigación, y a ver si engancho. Yo creo que esa no es la manera. Sin perjuicio de la responsabilidad política o no que pueda tener el ministro, que a quien le robaron el ministerio bajo sus barbas, digamos, uno pudiera decir, claro, hay una responsabilidad política. Pero como esto no es una cuestión ahí saca una duda legal o jurídica en el fondo. Es política. No tiene es una cosa de suma y resta política. ¿No tiene un punto el diputado Pino, Gonzalo? ¿Por qué? Él dice, ok, ya, la acusación constitucional puede que no hayan avanzado, ¿cierto? Las otras 5, las anteriores. Pues, no sé, no esa puede que esté tampoco. Pero igual esos ministros que fueron acusados están fuera. Jackson, fuera. Sí. Ávila, fuera. Si tú me preguntas a mí, yo creo que lo mejor hubiera sido que el ministro hubiese renunciado y eso le hubiera destrabado al gobierno quizás este triunfo pírrico, porque a lo mejor en 2 o 3 meses más va a rechazarse esa acusación. Pero se va a ventilar de nuevo un problema que es bastante vergonzoso. Entonces, si tú me preguntas a mí, lo ideal desde el punto de vista de la conducción del gobierno hubiera sido que hubiera renunciado al ministro. Quizás fue una buena cosa haberlo mantenido harto tiempo para que hubiera recibido la artillería y después sacarlo. Pero en estas cosas también hay una cuestión que ya lo hemos conversado. El ministro digamos, cuenta con todo el respaldo del principal partido que apoya al gobierno y digamos que un partido que ha ido apoyando al gobierno de a poco, que no partió con mucho entusiasmo en esa labor. Entonces, sin duda, ahí también hay otra cuestión política. Sí. Hay un acuerdo con la presidenta del PS. Nosotros vamos a mantener al ministro y usted no me pide la renuncia. Y ese es, yo creo, la senadora Bodanovich planteó justamente aquello. Hasta las últimas consecuencias lo van a apoyar. ¿Alguien dijo aquí en el programa hace algunos días atrás cuando lo acusaron? Con esta acusación afirmaron al ministro. ¿Fuiste tú, Mauricio? Mauricio lo dijo. Juan, sí, yo quisiera decir que... ¿Para dónde vamos con la política? Porque uno dice, bueno, hay tanta prioridad a la reforma. Bueno, aquí vamos a ver la capacidad de la derecha más liberal, la derecha que está más dispuesta a acuerdos, la derecha que quiere de verdad dejarse de andar con tonteras y cuestiones más bien accesorias, a ver hasta dónde son capaces de avanzar en tratar de no seguir generando estas cortinas de humo, estas acusaciones sin fundamento. Primero, tenemos un ministro que no solamente lo defiende el Partido Socialista, y el Partido Socialista con toda razón, es un gran cuadro, un gran militante, es un gran actor público, ha sido varias veces premiado por sus pares como diputado, como los mejores diputados en varios periodos, ¿cierto? Y también en el Senado, con una gran gestión, fue el presidente del Senado. No estamos hablando de un señor que nadie conozca, todos lo conocen y le tienen respeto por su capacidad y por su compromiso social. Yo quiero decir que Montes, en varias oportunidades lo he visto y he hablado con él y he trabajado con él en algunas cuestiones desde el punto de vista social. Mira, y hay una cosa que siempre me sorprende de él, no me sorprende, sino que en realidad que habla de él. Mira, él era senador y llegaba a las poblaciones en su auto con su mujer manejando su auto. Y se juntaba con los vecinos y conversaba distendidamente y se iba. Es de una humildad, de una sencillez que es verdaderamente ejemplar de la política. Hace pedagogía política con los vecinos y las vecinas. El otro día se inauguró un conjunto de departamentos en La Granja, un día sábado en la mañana, de 200 familias, y Montes llegó manejando su auto tranquilamente hasta el condominio, se bajó con su mujer, saludó a todo el mundo, hizo su discurso, entregaron todo el proceso, ¿no? Visitaron los departamentos que estaban entregando, se subió a su auto y se fue. Es decir, no tiene una vida ostentosa ni pomposa, de verdad es un ciudadano que es verdaderamente ejemplar desde el punto de vista de su contacto con la gente y también de su compromiso con la gestión pública. Yo creo que se han equivocado tremendamente al acusar a un ciudadano como Carlos Montes,
que además está tremendamente preocupado del tema de la vivienda, no de ahora, de siempre. Sí, no, de siempre. Dice que Él tiene un un manejo del compromiso ministerio con el tema de la vivienda muy al desde detalle. siempre. Pero Y por le último, robaron la vivienda. sí, claro. quiero responder a eso lo que tú dices porque ustedes saben como abogados, digamos, que un delincuente cuando quiere cometer un delito lo hace para que no lo pillen. Hasta cuando lo pillan. Y aquí lo que ocurrió fue que descubrieron lo que estaba ocurriendo con las famosas fundaciones y el ministro Montes no se quedó callado. Tomó los antecedentes, dictó los actos administrativos que corresponden y puso los antecedentes en manos de la Fiscalía. Pidió la restitución del dinero. Ha cumplido con todos los procedimientos de transparentar el problema y vigilar, revisar todas las fundaciones. Porque además en este programa hemos dicho, no todas las fundaciones son tránsfugas. Hay fundaciones que efectivamente tienen labores que cumplir y las cumplen bien. Entonces, creo que Montes, el ministro Montes, ha cumplido tremendamente, transparentemente su labor y ha cumplido con sus obligaciones. Y por sobre todo ha reiterado su compromiso de seguir trabajando, lo vimos aquí, no en la oficina, sino que en terreno, con las comunidades, viendo cómo avanzamos en mejorar y cumplir la meta que el presidente ha impuesto de los 250.000 viviendas para ir superando el déficit habitacional, que debiera ser uno de los grandes debates que deberíamos tener. Y no acusaciones que no van a tener destino. Vamos a ver qué ritmo le toca bailar al ministro Montes con esta acusación constitucional que está avanzando en el Congreso. Por ahora, aquí en el programa le damos la bienvenida al tiempo musical. Relax. ¿O no? ¿Ah? Bien, bien, bien. Se escucha la Blondie, mi querido Gonzalo Youssef, a veces no tan querido, pero querido igual. ¿Qué canción nos trajiste hoy día? Hoy día rejuvenecimos. Hemos estado trayendo pura música para viejos, así que hoy día traemos a Morad. ¿Morad? Morad. Ah, mire. Mamá me dice, se llama esta canción. Mamá me dice, Morad. Esta canción es un magrebí que vive en Barcelona y que forma parte de un movimiento musical que se llama el Thrill, que es una especie de reggaetón magrebí y que se toca fundamentalmente en Francia y España. Gracias a la globalización, este joven pobre, inmigrante, llegó a Barcelona y salió de una vida de calle y vinculada a muchos delitos, y a partir de esta canción que se llama Mamá me dice, reencauzó su vida y tiene hoy día una carrera de solista que lo convierte en el número 1 de España. Todo esto se lo quiero dedicar a mi hermosa hija Emilita, que es fanática de Morad y con quien hemos aprendido a disfrutar de la nueva música, que no hay que quedarse en el pasado. Bien, bien. Yo me gustó la elección musical de Morad, la recomendación musical de Gonzalo Youssef. Es notable, ¿eh? Es buenísimo, me dicen arriba en el notable. Switch. Están todos fascinados con tu elección musical. Morad, un marroquí. Escúchenlo ahí en las plataformas. Lorena Meneses, ¿qué canción nos ha traído usted? Traje El Día Feliz que está llegando, versión Los Bunkers. Una canción, ustedes saben, de Silvio Rodríguez. En una versión que además es muy distinta a la versión original, entonces creo que también un gran trabajo que hicieron Los Bunkers con esta canción. Y básicamente es para poder dar un toque de esperanza también en lo que se viene. Creo que esto de la política del miedo que nos están tratando de instalar sectores de republicanos, la derecha, creo que no conduce a ningún lado. Creo que ninguna sociedad se sana en torno al miedo y me revelo a eso y por lo tanto doy una canción que da esperanza. Bien, bien. Tiempo de esperanza. Me gustó también. Bien, Lorena. En tu caso, Juan, ¿cuál es la canción elegida? Llueve sobre la ciudad de Los Bunkers también. ¿También? ¿Ah? Sí. ¿Estás de acuerdo? No. Coincidencias de la vida. Es que estamos trabajando en la unidad. Miren, las dos almas, mira las dos almas cómo se unen. Son de Concepción. Los Bunkers también. de ¿Con Concepción? Llueve sobre la ciudad? No, yo no, yo soy de la yo Cinterna. sé. No, llueve sobre mojado a veces. Llueve sobre mojado. ¿Por algún motivo especial? Ninguno en especial, simplemente porque me gustan Los Bunkers. Le gustan Los Bunkers. Quería escuchar esta canción. Bien, me gustó. Creo que es Hombre, maravillosa me el gustó. tono que le dan. Me gusta una versión especial que no sé si la tendrán, pero es la que canta con Jorge González. Claro. Que es muy buena también y creo que es uno de los grandes temas de Los Bunkers. Y ahora, como viene ya pronto el concierto, ya unos meses más, decidí poner esta canción. Bien, Juan Valdés. Y además hay una VIP conmemorativa. No, de los tres. De los tres. Sí, De los sí, tres. sí. La conmemorativa es de los tres. Que tienen mala Nos onda retractamos. con los Oye, llueve sobre la ciudad de Los Bunkers con esa misma fuerte, porque a Juan le quería escuchar. Volvemos a la pausa comercial. Vamos. Gracias por acompañarnos, por la sintonía, por premiarnos con sus comentarios siempre a través de las redes sociales. Recuerden que en YouTube también lo pueden ver a través del canal exclusivo de Vía X. Y ahora vienen los 10 segundos finales de cada uno de nuestros invitados. Y son de libre disposición, así que aquí lo que quieran.
Gonzalo Youssef, comienza usted. Quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a la gente, que haya tenido una bonita Navidad y que tengan un buen año nuevo y que el 2024 sea un excelente año, mejor que este que nos tocó pasar. Bien. ¿Viste? Con deseo de prosperidad para el 2024 se despide Gonzalo Youssef. Nos vemos el próximo año, Nos Gonzalo. vemos. Si Dios quiere, que esté muy bien. Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social. 10 segundos para usted. Sí, yo quiero pedirle a la UDI que se ponga en el tono que el país requiere y que se sienta a conversar también a la mesa, pero no solo a la mesa sobre pensiones, pero no solamente a decir lo que no quiere, sino que también avance lo que quieren los chilenos. Perfecto, en 10 segundos, pero justito. Lorena, gracias por acompañarnos Gracias. también. Espero reencontrarnos el próximo año. Igualmente. Nos vemos. Gracias. Juan Valdés, ex vicepresidente del Partido Socialista. Adelante con sus 10 segundos. Sí, en mis 10 segundos quiero hablar quiero simplemente pedir que este final de año, esta Navidad, ayude a que los corazones, el alma, las ganas de llegar a acuerdo para poder resolver aquellos problemas que la gente mayormente necesita: pensiones, seguridad y salud. Perfecto, Juan, gracias por acompañarnos también, que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Ari. Mauricio Daza, nos reencontramos mañana. Absolutamente, nos esperamos el próximo año porque los tiempos violentos siguen y acá, mañana, seguimos con ustedes, así que los esperamos. Nos vemos. Abrazo a todo el equipo, abrazo a ustedes en sus casas. Hasta la próxima, que estén bien. Buenas noches. Muchas gracias, Chao. buenas noches.